Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Los nombres Eugenia y Eugenio vienen del griego. Eu, en griego, es sinónimo de bien o de correcto, y el resto, evia, de genial o de origen. Es decir que cuando uno nombra a Eugenia o Eugenio, está hablando de alguien bien nacido. Ahora, ¿dónde colocamos a Pedro Eugenio Aramburu y a María Eugenia Vidal? También como bien nacidos. Uno, que después del golpe de Estado hizo lo que todos conocemos, que fue partícipe de una sangrienta fusiladora y que terminó como todos sabemos. Y María Eugenia, que llegó, esta es Vidal, por el voto ciudadano a ser gobernadora, la primer mujer gobernadora de Buenos Aires. Pero ya había existido otra mujer que no llegó a gobernadora, pero que tiene hoy todo su odio puesto en las redes sociales, como que maneja un troll radical, Elba Rulet, que lo siguió Armendáriz en aquel gobierno de Alfonsín, que como todo gobierno radical tampoco terminó. Ni Rulet, que destina veneno antiperonista todos los días en las redes, ni María Eugenia Vidal, necesariamente uno le puede pedir que sean peronistas o que entiendan el peronismo. ¿Por qué? Tienen derecho a ser como son o a pedir de ellos cualquier otra cosa menos que coincida con uno. Ahora, lo que no se le puede tolerar es que crean que son representantes de la democracia, de la libertad, de la república, porque en realidad son el opuesto. El radicalismo le ha prestado históricamente, ya lo hemos contado muchas veces, a todos los golpes de Estado de la Argentina funcionarios. Y además de haberle prestado funcionarios, cuando le tocó llegar por el voto ciudadano no terminaron nunca. Y siempre la excusa fue la culpa es de los otros. En esta sociedad que hicieron con el PRO, se encontraron con lo más rancio del liberalismo y la línea del unionismo radical más gorila, porque la intransigencia nacional se fue diluyendo lentamente, armaron otro partido, hicieron el MID antes, la intransigencia se había ido con Oscar Allende cuando rompieron, que querían voltear la Constitución, y la voltearon del 49, etcétera, etcétera. Y entonces quedaron los más rancios gorilas que consideraron siempre, históricamente, que el problema era eliminar lo que Perón había creado. Y Perón lo que había hecho era, allá por una dirección oscura de trabajo, que había transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión, empezar a darle la dignidad a una gran parte de los seres humanos, que eran los trabajadores. Y a esos trabajadores les enseñó Perón cómo había que ordenarse y organizarse. Hasta la llegada de Perón, los movimientos de los trabajadores y las protestas tenían banderas rojas. Representaban cualquier cosa menos el pensamiento nacional. A partir del nacimiento de Perón, los trabajadores no solo se organizaron, sino que ya las banderas eran argentinas en las protestas, ya no eran las banderas que no nos pertenecían y que pretendían hablar de un internacionalismo que tenía eje o conducción en una imaginaria revolución socialista de la Unión Soviética, que ya hace 30 años que terminó, donde hoy Rusia es uno de los países capitalistas del mundo. Bueno, digo todo esto para entrar en materia y para poder ubicarnos de que esa permanente y constante idea de destruir todo lo que Perón creó, ese peronismo manifiesto permanente, que no solamente lo ha tenido la derecha, sino que lo ha tenido la izquierda también, constante y permanentemente, y que han disfrazado por turnos. Alguna vez la derecha disfrazada de UCD se metió en el peronismo, otra vez la izquierda disfrazada del Partido Comunista se metió en el Frente de Todos, sea como fuere, pero vienen con estos antecedentes de haber combatido todo aquello que Perón había establecido. Pero Perón le ganó la batalla. En realidad, el pueblo había ganado la batalla. El pueblo eligió ser peronista. Y a partir de esta decisión, los dirigentes obreros respondieron a esa conformación. Y por supuesto,
Hay malos dirigentes sindicales como hay malos periodistas, malos militares, malos sacerdotes, malos oyentes, malos de todos lados y buenos de todas partes. Así es el mundo, así es la vida. Pero ¿qué pasa? Donde aparece un mal dirigente sindical, lo toman de muestra y dicen, ¿por qué los gremialistas? ¿Por qué los sindicalistas? Porque todos se tienen que enganchar en ese ejemplo. ¿Y quiénes son los que hacen esto? La prensa canalla, que bombardea constante y permanentemente para demostrar que la dirigencia sindical no sirve, porque claro, la existencia de la dirigencia sindical, entre otras cosas, y dicho esto a todos los colegas que hoy viven de periodista, por si no lo saben, que lo estudien y lo averigüen, los dueños de los medios de comunicación no querían que los periodistas se organizaran. Y el segundo hecho de Perón como secretario de Trabajo y Previsión, después de haber hecho el Estatuto de Peón de Campo, fue el Estatuto Profesional del Periodista. Digo esto para tanto chamulleta que anda suelto por allí despotricando contra el peronismo. Y si Perón no hubiera hecho eso, hoy seguirían trabajando como se trabajaba en aquella época, por un vale. Y dicho de paso, los peones de campo, entre otras cosas, hoy no pueden cobrar un bono de fin de año porque la mesa de enlace, la agroexportadora, la que hace diferencias y paros y huelgas y vota por Cambiemos, no le quiere pagar un bono a los peones de campo, porque quieren también ellos, coincidiendo con María Eugenia y consiguiendo con el Eugenio del 55 y la Eugenia de hace 4 años, no quieren que el peronismo y el trabajador, que es dignificado por el peronismo, y ahí caben todos lo que son y lo que no son, tengan un bono de fin de año. Y no se lo dan. Es decir, han ganado una enorme cantidad de dinero en la exportación, la mesa de enlace del campo argentino no le paga el bono de fin de año al peón de campo. Miren, esto es muy claro. No hace falta hacer un escándalo, porque nosotros hablamos de quién era Villegas, el que había nombrado María Eugenia Vidal de ministro de Trabajo. Cuando lo nombró, decíamos que ya venía con antecedentes de haber manejado y maltratado al personal de Telecom. Y dijimos en su momento quién era, y que dijimos en aquella época, me acuerdo perfectamente, que Perón ponía a dirigentes obreros como ministro de Trabajo y que María Eugenia estaba poniendo a representantes de los empresarios como ministro de Trabajo y que nada bueno iba a ocurrir en la provincia. Y no solo que no ocurrió nada bueno, sino que además ahora sale a la luz un escándalo donde la propia directora o interventora del AFI, la ex-CIDE, doctora Camaño, sale y dice la mafia de María Eugenia Vidal. Ella lo tituló así, la interventora del AFI. ¿Por qué? Porque participan los espías, participa la justicia, el actual procurador de la provincia de Buenos Aires, que todavía está, el actual intendente de Cambiemos de La Plata, Garro, que todavía está, un senador que todavía está, y los que ya no están ministros, para organizar lo que se llama la oferta, es decir, la falsa información y la falsa denuncia, para ir contra los dirigentes sindicales. Por supuesto que aquí no vamos a justificar ni al Pata Medina, ni a ninguno que se haya puesto bajo la observación de un mal dirigente. No. Pero el hecho de que haya un caníbal no habilita a que como solución nos comamos al caníbal. Bueno, esto es lo que proponían en una reunión con dirigentes de la construcción, pero generalizaban el hecho, no era por el gremio de la construcción. Esa era la excusa para decir vamos por todo. Y no solamente que lo dijeron, sino que organizaron centrales de inteligencia en la provincia de Buenos Aires, pedida por María Eugenia Vidal. ¿A quién? A Gustavo Arribas. Gustavo Arribas, el empresario de jugadores de fútbol, que hizo el negocio en Boca, denunciado por Digón, y que nunca, ni él ni Macri, hicieron aparecer la plata del Apache en su venta al Corinthians, de Tevez, y que después lo metieron a Tevez en una asociación que ahora está también en la justicia, de los negocios de placas solares, pero en realidad ya venían haciendo negocios Macri con Gustavo Arribas, y lo puso nada más ni nada menos que a manejar la inteligencia. Al punto tal que cuando Macri se muda a la Quinta de Olivos, ¿dónde fue a vivir Arribas? A la misma casa, al mismo departamento, pegadito al Libertador,
que tenía Mauricio Macri. Y desde allí se orquestó algo, y nosotros ahora le decimos otra cosa más. Gustavo Arribas se llevó parte de las carpetas necesarias e imprescindibles para que hoy Macri siga apretando a los propios y que haya dicho, horas después del escándalo, que el que saca el pie del plato pierde, como diciendo, ojo con lo que hacen, porque yo tengo cómo ponerlos en vereda. Por eso tiene miedo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no firmó el pacto fiscal. Todo lo que dijo Larreta ayer está sujeto al miedo que tiene porque lo carpetea Mauricio Macri desde afuera con los negociados de Larreta en la parte inmobiliaria, que además dejó afuera a un socio de Macri y hay un gran escándalo en la interna del PRO. Pero esto es otro tema y es otra discusión. Y entonces, frente a esto que está ocurriendo en este tiempo y en este momento, algunos se sorprenden, nosotros no. ¿Y saben por qué no? Porque lo han hecho siempre. Porque un socialista llamado Mucci, ministro de Alfonsín, por un voto no logró ir y quedarse con todo el proyecto gremial. Sí. Y operaban en la calle Corrientes, en una oficina que tenían, que manejaba y financiaba el Coti Rosiglia, a los efectos de destruir al movimiento obrero organizado porque era peronista, nada más que por eso. Y porque nunca pudieron ellos armar nada que no pudieran contrarrestar. Porque no pudieron las internacionales social cristiana y socialdemócrata cuando armaron en la Argentina 3 CGT. No pudieron, porque después se fusionaron en Alemania y se acabaron los cheques para las centrales argentinas. Es decir, todo lo que se intentó en contra del movimiento obrero organizado en la Argentina fracasó. Y entonces, como no pudieron llevarse los puestos a los dirigentes sindicales, como no pudieron llevarse puesto al movimiento obrero, dijeron, hay que crear una Gestapo, hay que ver cómo los aniquilamos definitivamente. Y fueron por el SOMU, y en el SOMU fueron porque querían manejar todo el tema de los puertos, y la pusieron a Gladys González, que después fue senadora y vació la obra social, y con la plata de los trabajadores hizo la campaña de Cambiemos. Y lo dijimos en su momento y lo denunciamos en su momento. No es ninguna novedad para nosotros lo que ahora aparece a todas luces. Lo único que queda aquí establecido es cómo se reúne la mesa sindical para ver de qué manera toma el toro por las astas. Y claro, si tuvieran los diputados que tendría que tener el movimiento obrero, si tuvieran los dirigentes representados por la tercera parte que le corresponde según el criterio peronista, ahora tendríamos diputados y senadores saltando y gritando por lo ocurrido. Pero como hay muy pocos representantes del movimiento obrero y hasta ahora han guardado silencio, nos preocupa ver que esto lo dejen nada más que librado a un episodio judicial, porque no lo es, porque es parte de un proyecto político que arranca en el 55 y ha seguido históricamente, y lo han usado de derecha y de izquierda, y no han podido voltear al movimiento obrero peronista. Y entonces han encontrado la forma, la manera de inventar todo lo imaginable, todo, absolutamente todo lo imaginable para poderlo hacer. Ahora, como queda en evidencia por un video que aparece en la Secretaría de Inteligencia, aparece en AFI, y nosotros podemos aceptar o no lo que se dice, que estaban limpiando los discos para ver cuál servía y cuál no, y entonces encontraron esto de casualidad. Yo creo que no es así, creo que alguno de los espías dijo, ve, guardo esto, y cuando cambien las autoridades políticas, yo asciendo en mi escala, y eso debe haber ocurrido, y si no ocurrió eso, y es como lo dicen, para el caso es lo mismo, la prueba está, y salió la interventora en Camaño a decir públicamente que había hablado con el presidente, y que el presidente, ¿qué le dijo? Andá y denuncialo. Y se presentó a la justicia y lo denunció. Bien, esa es una parte, es la parte que podemos discutir de otra manera, y podemos pensar y hablar varias horas de qué debe ser o no la inteligencia o la contrainteligencia en la Argentina, donde siempre se ha utilizado para espiar a los argentinos y no para espiar a los extranjeros. Pero al margen de esto que estamos hablando, y frente a esto que nos está ocurriendo, la verdad que quedan expuestos los jueces que dijeron en el fallo anterior, cuando espiaban a los familiares y parientes de el submarino,
que eran cuentapropistas, que habían actuado por su lugar y por su cuenta. Entre ellos estaba De Stefano, uno que aparece ahora en el video pegadito como hombre que representaba directamente a los espías argentinos en esa reunión. El video está dando vueltas por las redes, lo pueden ver, nosotros tenemos el audio, después lo van a escuchar, pero lo cierto de todo esto es que algunos están espantados y nosotros estamos hartos. Pero ¿saben por qué estamos hartos? Porque nos vienen con esto desde hace mucho tiempo y todavía no hay quienes se dan cuenta de que lo último que queda en la Argentina es el movimiento obrero organizado, que fueron por él todas las veces que pudieron, porque sin movimiento obrero no hay movimiento nacional, y sin movimiento nacional la Argentina es un bocadito fácil de comer. Y el peronismo es la columna vertebral de ese movimiento. Por eso han destruido culturalmente al peronismo que ganó todas las batallas, por eso lo infiltran por derecha y por izquierda, por eso no les alcanza la justicia y la injusticia, por eso no les alcanza todo lo que se imaginaron, que creían que tenían que crear la Gestapo. Dicho sea de paso, el muchacho que propuso la Gestapo había recibido un premio de la DAIA unos años antes por su servicio aparentemente a la colectividad.